el contenido de una nueva constitución. Acá voy a hacer, quizás esta es la parte menos desarrollada, seguramente en los próximos meses habrá que desarrollarla mucho más, ¿no? Yo voy a señalar 5 puntos que creo son fundamentales para una nueva constitución, ¿no? El primero, la cuestión que yo considero primordial, subrayo primordial en letra negrita, ¿no? El rediseño de la identidad del Perú como un país pluricultural y multilingüe, ¿no? Definir al Perú como una nación en formación pluricultural y multilingüe. El Perú no puede seguir siendo un país que tiene una imagen, ¿no?, blanca europea, que es la que le ha dado la oligarquía, que es la que le ha dado estos 200 años de República Criolla. Tiene que cambiar su identidad básica. Y este rediseño de identidad, por supuesto, que va a costar muelas, ¿no? La oligarquía se va a defender con todo contra este rediseño de identidad. Pero creo yo que es la puerta de entrada a los cambios fundamentales que necesita el Perú, ¿no? La puerta de entrada. Por ahí es que entramos a conseguir otro Perú, distinto del que tenemos en la actualidad, ¿no? Rediseñando la identidad del país, como un país pluricultural y multilingüe, ¿no? Hay otros que plantean la necesidad de un Estado plurinacional. Yo particularmente no creo en un Estado plurinacional. Creo que no hay nacionalidades, creo que lo que hay son etnias que no han logrado una estructura política propia, pero que acuden a la formación de la nación peruana, ¿no? Creo además que el planteamiento de un Estado plurinacional nos llevaría a sacar rápidamente el 2% de la votación, ¿no? Ahí sí no superamos a la derecha jamás, ¿no? O sea, yo creo que es política y teóricamente falso el planteamiento y electoralmente suicida, ¿no? Bien, esa es la primera cuestión. La segunda es la redefinición de los derechos fundamentales, ¿no? Con énfasis en los derechos sociales y culturales. Esto es muy importante porque hay más o menos, de acuerdo a Naciones Unidas, por supuesto hay muchas teorías sobre los derechos, ¿no? Pero de acuerdo a Naciones Unidas hay 4 grandes familias de derechos, ¿no? Civiles, políticos, sociales y culturales, ¿no? Y ha habido la tendencia en el último constitucionalismo latinoamericano a hacer largas listas de derechos, ¿no? Muchas veces en contradicción los que existían en una familia con los que existían en otra. Hay que entender que las 4 familias de derechos conforman un sistema de derechos y que no se puede agregar uno acá sin producir una variación en el conjunto, porque hay nuevos derechos fundamentales que pueden tener una entrada como derecho individual y otra como derecho social. Entonces, hay que repensar el conjunto del sistema de derechos, ¿no? Por supuesto, poniendo énfasis en los sistemas, en los derechos sociales y culturales. Creo que los derechos por ejemplo, los derechos de educación, salud, trabajo y pensiones son fundamentales en términos de derechos sociales. Creo que los derechos de los pueblos originarios en términos culturales son fundamentales también. Creo que en términos de derechos civiles y en políticos y sociales, los derechos de igualdad de género son fundamentales, que atraviesan varias familias de derechos. En fin, seguramente que eso deberá de tener un desarrollo específico. Luego, la tercera cuestión, y yo creo que este es el corazón de una nueva constitución, la tercera cuestión es cómo influencian los derechos en la organización del poder. O sea, en lo que un constitucionalista ha llamado la casa de máquinas del poder, para poder hacerlos efectivos. O sea, cómo los derechos se traducen en participación que impacten en el régimen político, que impacten en la representación política. Porque muchas veces se agregan derechos, y esto es lo que se critica en muchas constituciones, pero no se sabe cómo esto impacta en el régimen político, ¿no? Entonces, esa diferencia es crucial, ¿no? Influencia de los derechos en la organización del poder. Y sería una novedad en América Latina, ¿no? Algo intentó avanzar en la primera versión de la Constitución chilena, pero en fin, no fue aprobada en el referéndum, ¿no? Pero por ahí yo creo que tenemos
que esforzarnos sobremanera. ¿Para qué? Para dar un piso a que se puedan desarrollar el conjunto del sistema de derechos. Bien, el tercer tema es darle una nueva perspectiva al apartado económico, ¿no? Que termine con el modelo neoliberal. Se mencionan varios aspectos, yo sé que hay mucho interés en esto, muchos creen que es lo único que hay que cambiar de la Constitución del 93, yo digo que no, ¿no? La Constitución del 93 hay que cambiarla de conjunto, ¿no? Uno reforma una parte cuando quiere actualizar algo, pero nosotros no queremos actualizar la Constitución del 93, ¿no? Queremos cambiarla por un producto distinto para un nuevo Perú. Eso es una cosa bien importante a tomar en cuenta, ¿no? Es una nueva perspectiva del apartado económico que termine con el modelo neoliberal y le dé un lugar principal a lo público y a lo social, ¿no? Que han sido dejados de lado en la Constitución actual. Sin eliminar el mercado, por supuesto, ¿no? En ningún caso se plantea eliminar el mercado, pero volver a poner en valor lo público y lo social, que tiene que ver con la intervención del Estado en la economía, que tiene que ver con los contratos ley, que tiene que ver con la preferencia de lo extranjero sobre lo nacional en la práctica, etcétera, 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 y varios temas más, ¿no? Y por último, la reorganización de la descentralización para que repensemos la división territorial del Perú. Este es el asunto sobre el cual yo menos sé, pero creo que es obvio para todos que el proceso de regionalización no ha funcionado, ¿no? Y tiene que ver sobre cómo entendemos, ¿no? Los territorios, la relación entre los territorios y el centro en el Perú, ¿no? Cómo entendemos la articulación territorial, cómo entendemos la división territorial, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que todos los gobernadores regionales que acaban de terminar, todos estén presos o estén esperando ir a la cárcel o estén acusados de delito de corrupción. Todos, no uno, dos, no, digamos, algo se está pudriendo ahí, ¿no? Entonces, eso hay que afrontarlo en una nueva constitución. Y por último, para concluir, una sola cosa. Una nueva constitución tiene que dar pie a qué cosa? Sobre todo, a una refundación de la República Peruana. O sea, hay que entender que a lo que marchamos es a refundar el Perú. No a fundarlo, ojo, sino a refundarlo. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Si queremos fundar algo, queremos empezar de cero. En este país no empezamos de cero. En este país, el país ya empezó hace 200 años, ¿no? Y han habido miles de peruanas y peruanos que han dado su vida por enderezar este país a lo largo de estos 200 años. Por lo tanto, para empezar, sería una falta a la memoria de esa gente, ¿no? Por eso hablo de recomenzar. Sí, algunas cosas habrá que empezarlas de cero, pero otras yo creo que tenemos muchas cosas buenas que se han hecho desde arriba y sobre todo desde abajo en estos 200 años en el Perú.